Dentro de las pruebas no funcionales existen las pruebas de usabilidad y justamente cada vez que hablo de este tipo de pruebas, en algunas ocasiones hay personas que me dicen, oye, pero ¿realmente son necesarias? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de estas pruebas o qué impacto tenemos si quizá nosotros no las hacemos? Y realmente de eso es de lo que vamos a hablar en este video, porque francamente, aunque se ve que no son importantes, las pruebas de usabilidad sí deben de aplicarse muchísimo a la mayoría de los softwares, ya que no es lo mismo una aplicación que va dirigida para los niños que quizá una aplicación que va a utilizar solamente el público que ya es adulto. Entonces, vamos a platicar de eso. Quédate en este podcast. Yo te doy la bienvenida a la cuarentena. Soy Giovanni Barragán y empezamos. Bueno, pues antes de empezar, me gustaría muchísimo platicarte primero lo que es el concepto de lo que son las pruebas de usabilidad para que partiendo de ese concepto entendamos lo mismo y así también tú me puedas ayudar a darme tus comentarios o lo que tú opinas al respecto de lo que vamos a platicar en este episodio, ¿vale? Bueno, para empezar, lo que son las pruebas de usabilidad nos van a ayudar muchísimo a revisar qué facilidad y qué eficiencia tienen esos softwares, ya sean juegos, aplicaciones, redes sociales, demás cosas con las que nosotros eventualmente interactuamos con la tecnología, pero que tienen que ver con software. Justamente en eso es en lo que nos va a ayudar a evaluar las pruebas de usabilidad. Justamente varias de las aplicaciones que hoy en día existen deben de tener una buena experiencia de usuario derivado de estas pruebas de usabilidad para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Estas aplicaciones sí son intuitivas, vamos a seguirlas usando, estas otras no lo son, entonces pues vamos a tratar de no usarlas, ¿no? Básicamente eso es lo que es realmente las pruebas de usabilidad, eso es lo que nosotros hacemos al momento de estar diseñando este tipo de pruebas y realmente creo yo que son importantes justamente por ese tema que te acabo de platicar, ¿no? Las pruebas de usabilidad lo que hacen es evaluar lo que es la parte de la experiencia de usuario y es ahí donde justamente se encuentra como el punto principal del por qué y la importancia de este tipo de pruebas. En muchas ocasiones, cuando nos llegan algunos requerimientos para analizar justamente desde la etapa de análisis, lo que pasa es leemos el requerimiento y nos damos cuenta que la mayoría de los usuarios nos especifican la funcionalidad de lo que es ese software que están requiriendo. Pero en la mayoría de los casos, aunque tú no lo creas, la mayoría de las personas que redactan esas peticiones, digámoslo así, la cartita de Santa Claus con, oye, ¿sabes qué? Quiero una aplicación que tenga esto, esto y esto. En la mayoría de ocasiones, de verdad, no traen lo que son las pruebas no funcionales. Y justamente yo ya platicaba contigo hace un buen rato en la mayoría de los videos que yo he tratado de subir dándole continuidad a estos temas, que lo que son las pruebas de funcionalidad, muchos de los usuarios no las incluyen porque las desconocen. Temas como pruebas no funcionales de seguridad, de mantenibilidad, usabilidad y demás, por ejemplo, las pruebas de carga, estrés, performance, todo eso forma parte de lo que son el pad de pruebas no funcionales. Te piden la funcionalidad. A ellos lo que les importa realmente es, ¿sabes qué? Quiero una aplicación tipo Facebook que lo que pueda hacer es postear un video y que lo puedan ver, que le puedan dar like. Eso sí les importa. Pero bajar a tal nivel en donde te digan, ¿sabes qué? Necesito que a las aplicaciones también les hagas pruebas de seguridad, que tenga una buena experiencia de usuario, que realmente sea multiplataforma, por ejemplo. Eso no te lo piden hasta que realmente empiezan a hacer pruebas ya ellos en un ambiente real y se empiezan a dar cuenta de las necesidades que tiene esa aplicación. Partiendo de eso que te acabo de decir, es importante que ese tipo de pruebas se hagan porque tú ayudas muchísimo a que la experiencia de usuario de todas esas personas, de todo ese público que está utilizando esa aplicación, pues sea mejor. Y esto te lo digo porque te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando empecé yo a utilizar una computadora, yo empecé a utilizarla cuando estaba ya muriendo lo que es Windows 2000 y estaba empezando el auge de lo que era Windows XP. Entonces, en sistemas operativos, en específico de lo que son computadoras, tú te dabas cuenta que la experiencia de usuario sí cambiaba de lo que era Windows 2000 a Windows XP. ¿Por qué? Porque en ese momento yo como usuario
pues muy visualmente yo veía los colores, quizá la interfaz gráfica y muchísimas cosas que cambiaron, pero también otras cosas que se hicieron más accesibles en esa evolución que tuvo ese sistema operativo. Entonces ahí hubo un punto a favor de lo que es el sistema operativo de Windows XP, porque cambió la manera en la que tú veías el sistema, era más atractivo. Aquí partimos desde el hecho también de decir, ¿sabes qué? El usuario es muy visual, entonces si él se siente bien con lo que está viendo, créeme que va a preferir utilizar ese sistema operativo, ese juego, esa aplicación. Y justamente es ahí donde empiezan algunos problemas, porque cuando algunas aplicaciones como tal no le prestan tanto interés a este tipo de cosas, es donde nos topamos con que empiezan a mermar o empiezan a salir del mercado más bien, y tenemos varios problemas. Por ejemplo, en aquel momento cuando empezó este auge también de lo que son las redes sociales, resulta que había algunas redes sociales que yo llegué a utilizar, que eran MySpace, Hi-Fi, y también empezó a salir lo que es Facebook. Si tú te das cuenta, hubo un boom muy grande en lo que son las redes sociales, y MySpace y Hi-Fi, de hecho creo que MySpace estaba un poquito más posicionada en ese sentido y la utilizaban varias personas, pero resulta que cuando viene toda esta evolución, lo que hace Facebook es empezar a renovarse, empezar a tomar el feedback de algunos usuarios basado en esa experiencia de usuario y a hacer propiamente pruebas de usabilidad para que la interfaz se volviera más amigable, para que la interfaz se volviera más intuitiva y para que realmente todas estas cosas empezaran a funcionar mejor alrededor de lo que era Facebook. Y es ahí donde hay un quiebre, porque todas estas aplicaciones o todas estas redes sociales que no evolucionaron escuchando ese feedback de los usuarios, actualizándose a las nuevas tecnologías que en ese momento quizá había y realmente siendo atractivas para el usuario final, pues empiezan a morir o empiezan a decaer. Tanto fue así que yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar Facebook así de lleno fue por ahí del año 2012 y yo me acuerdo que para ese entonces ya lo que era Facebook ya estaba muy despegado de lo que antes era MySpace o Hi-Fi, que se quedaron ahí en el olvido. Quizá todavía existen y quizá todavía puedas acceder a tu cuenta, la verdad es que no lo sé, pero sí quedaron de lado. Ese sería uno de los primeros puntos importantes de el por qué es importante hacer este tipo de pruebas de usabilidad en los softwares y más en la actualidad cuando ya se tiene a un público un poquito más demandante, porque realmente las nuevas generaciones lo que quieren es que las aplicaciones sean intuitivas y en general hasta yo también me incluyo, que sean intuitivas. ¿Por qué? Porque lo que quieres es, si buscas una aplicación en donde vas a comprar comida, no quieres hacer 10 o 15 pasos antes de comprar comida, sino simplemente entras, eliges la comida, empiezas a cargar tu dirección, pagas y listo. Entonces, entre más sencillo es todo este flujo en el que tú utilizas la aplicación, pues más retención vas a tener del público, y ese es otro aspecto importante del por qué se deberían de hacer pruebas de usabilidad. Cuando tú tienes pruebas de usabilidad que realmente son exitosas dentro de ese producto o servicio, en este caso del software que tú estás queriendo vender, tú haces que ese público empiece a notarlo y empiezas a retenerlo. ¿Por qué? Los sistemas operativos son un claro ejemplo como el que te acabo de decir. Entre más, digamos, más colorido, más llamativo, pero también más intuitivo sea un sistema operativo, más retención va a tener. Por eso es que existe actualmente esta división entre los que prefieren el sistema operativo de Apple y los que prefieren el sistema operativo de Windows. Si bien cada uno tiene sus características diferentes, hay muchas personas que son usuarios así muy básicos, muy generales, que prefieren más iOS porque justamente dicen, ¿sabes qué? Es que su interfaz es más sencilla, es que no tengo que estar picándole aquí y allá para poder acceder a cierta cosa, o sea, es muy sencillo. Y justamente les ayuda a retener a cierto público, ¿no? Entonces, esa sería otra de las cosas importantes que hay que tener nosotros en cuenta a la hora de poder, digamos, hacer nuestras pruebas de usabilidad. Y otro punto muy importante que no me gustaría pasar de largo de los tantos que yo te podría
platicar acerca de lo que son este tipo de pruebas y por qué son importantes, es que también te va a ayudar muchísimo a optimizar lo que es el rendimiento de las aplicaciones. Si bien una aplicación que no está optimizada, pero que realmente es muy pequeña, puede hacer ciertas tareas de una manera rápida y fluida, una aplicación que realmente está bien optimizada reduce muchísimo los tiempos de respuesta. Cuando haces pruebas de usabilidad y tú las enfocas a mejorar el rendimiento de esa aplicación, créeme que también los usuarios te lo van a agradecer. Y aquí te voy a poner otro ejemplo para que veas que sí es importante. Cuando yo me compré mi primer celular inteligente, fue un Samsung Galaxy Pocket Neo, de esos celulares pequeñitos, y realmente el procesador y la memoria RAM que tenía ese celular era muy pobre, a tal grado de que cuando yo empezaba a descargar algunas versiones de lo que era WhatsApp, de lo que era en ese entonces Facebook, el celular se trababa. Llegaba un punto en el que yo quería abrir solamente 2 aplicaciones, ni siquiera más, 2 aplicaciones, el celular se trababa, era muy molesto utilizarlo. Y la verdad, este tipo de cosas a mí sí me desesperaban. Pero cuando yo cambié a otro celular, que obviamente ya tenía más potencia, más memoria RAM, más procesador, la experiencia fue un poquito más fluida. ¿Por qué? Porque obviamente estaba mejor optimizado de acuerdo a las características que tenía ese celular. Te lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque con las aplicaciones pasa algo parecido. No sé si te ha pasado, pero cuando tú visitas algún sitio que no está bien optimizado e inclusive tarda más de, ¿qué te gusta? 5 o 10 segundos en cargar, como que te desesperas. Aparte de que también ahorita yo creo que ya estamos mal acostumbrados a que si las cosas no las tienes rápido, te desesperas y lo dejas, ¿no? Ese es otro tema, pero tiene relación. Entonces, digamos que si una aplicación no está bien optimizada y si tú no encuentras un tiempo de respuesta óptimo para poder satisfacer esa necesidad que tú buscas en esa aplicación, pues obviamente la vas a botar. Entonces, cuando tú optimizas esa aplicación haciendo tus pruebas de usabilidad correctamente, vuelvo a lo mismo, vas a retener público, vas a hacer que absolutamente todas las personas prefieran tu aplicación y también vas a hacer que ese sector que a lo mejor y todavía está muy renuente a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero utilizar esa aplicación, quizá volteen a verte como una alternativa para poder decir, voy a abrir un poquito mi mente y voy a utilizarla para ver qué pasa. Eso es lo que podría pasar. Entonces, respondiendo a la pregunta que planteamos al inicio acerca de las pruebas de usabilidad, si son importantes o no, desde mi punto de vista sí lo son. No son pruebas que realmente sean prioritarias porque acuérdate que dependiendo también del software que se quiere construir es la prioridad que se va a tener o la que se le va a hacer el enfoque, pero sí es importante realmente que se le hagan este tipo de pruebas porque si no lo haces realmente puedes perder posicionamiento, puedes perder público, puedes perder credibilidad y hasta inclusive algunos usuarios pueden buscar alternativas con tal de dejarte a ti de lado. Cada vez que a mí me dicen, oye, es que las pruebas de usabilidad no son importantes, yo siempre les pongo este ejemplo tanto de las redes sociales como el ejemplo en donde se divide toda esta parte de lo que es el sistema operativo de Apple y iOS para que más o menos se entiendan, ¿no? De qué va esta situación de las pruebas de usabilidad. Pero hasta acá me gustaría muchísimo saber tu opinión. Digo, en realidad también quisiera saber si tú has hecho algunas pruebas de usabilidad, cómo es que las diseñas o cómo es que tú evalúas algún software o algún proyecto para decir, ¿sabes qué? Este sí o sí tengo que incluirle pruebas de usabilidad o no. Y ya sabes que yo te voy a estar leyendo en los comentarios y te veo en el siguiente capítulo.